Muy buenas tardes, queridos padres de la catequesis familiar de segundo nivel. Nos encontramos una vez más esta semana para continuar con este proceso de catequesis familiar. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar sobre el tema número 7, que tiene por tema: en el bautismo Jesús nos hace libres. Y bueno, el objetivo de esta reunión es comprender que gracias al bautismo entramos a formar parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Vamos a iniciar entonces en este día dándole gracias al Señor por este tema y poniéndonos en sus manos pues todo lo que aquí vamos a compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por esta oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos en torno a tu palabra, en torno a tu santo nombre, Señor. Gracias por hacernos parte de esta gran familia tuya que es la Iglesia. Gracias, Señor, por hacer de nosotros tus hijos a través del sacramento del bautismo. Gracias por toda la bondad y la misericordia que hay en ti, Señor, porque siempre estás buscando la manera de rescatarnos, Señor, de nuestros pecados, rescatarnos de nuestros errores, para que nosotros así podamos un día entrar en la gloria eterna de tu reino. En esta tarde ponemos este tema en tus manos, Señor, y te pedimos humildemente que nos des la sabiduría, el entendimiento necesario para poder discernir de manera correcta lo que tú quieres decirnos a través de ellos, y de esa manera poder también evangelizar a nuestros niños, hacer crecer en ellos la fe, una fe, Señor, que los une y que nos hace a todos y cada uno de nosotros miembros de tu cuerpo, del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es la Iglesia. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que nos ilumines. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, interesante, porque hoy trataremos pues este tema, que es el tema del bautismo. Y bueno, y es que fíjense, nosotros hemos venido en los 3 temas anteriores hablando de Moisés y de cómo Dios se vale de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivía por el pueblo de Egipto. Y bueno, si partimos de ahí, entonces podemos mencionar que hay 2 momentos gloriosos para el pueblo de Israel. Uno es el hecho de que Dios los llama para salir de la esclavitud. Ese es el primero, que Dios los libera de la esclavitud. Y segundo, que Dios celebra con ellos una alianza, motivos por los cuales el pueblo de Israel estaba feliz, ¿verdad? Ya que había sido liberado por su Dios de la esclavitud. Entonces, es Dios vivo quien llama al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo y a internarse luego en el desierto, a fin de asegurar entonces la libertad. También es el mismo Dios quien le propone al pueblo hacer esta alianza, comprometiéndose así Dios con su pueblo a acompañarlo siempre como un padre protector. La Iglesia ha visto, por lo tanto, en estos hechos la voluntad de Dios de conceder a todos, en todos los tiempos, el don de la libertad y llamarlos a formar parte de su pueblo. Y Jesús viene justamente a la tierra para tendernos la mano con ese fin. ¿Con cuál fin? De que nosotros vivamos en libertad, primero, y segundo, que nosotros mantengamos viva esa alianza que Dios hizo en un primer momento con el pueblo de Israel, y que luego lo va a renovar a través de su Hijo Jesucristo, haciendo con él, a través de él, una alianza nueva y eterna para con la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar Jesús? Pues Jesús nos va a enseñar que quiere formar su iglesia. Luego de su muerte y de su resurrección, Jesús se aparece glorioso, o se aparece resucitado más bien, a sus apóstoles. Y cuando Él va a hacer su ascensión al cielo, Jesús les da a sus apóstoles una misión, les da un mandato.
que podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19a, dice: Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es un mandato que Jesús en su momento le da a los apóstoles, a sus discípulos, pero que en la actualidad, que en adelante ese mensaje o ese envío va a ser para todos y cada uno de los bautizados, de ir por el mundo y hacer de los pueblos discípulos del Señor. Esta fue pues la tarea más importante, o es la tarea más importante que debe cumplir la iglesia. De hecho, esa es la misión primordial de la iglesia: hacer de los pueblos discípulos del Señor, invitando a los hombres a seguir a Jesús, a ese Jesús que es un libertador y que hemos visto en la figura de Moisés, valga la redundancia, esa prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Es un desafío grande, porque aceptar esta llamada de Dios a formar parte de sus discípulos requiere de una gran exigencia, y es que nosotros debemos de renunciar a vivir en pecado y a todas las formas de pecado, de una manera que nosotros podamos tener una vida nueva propuesta por nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la vez pasada, yo les comentaba que Jesús había venido a este mundo a pagar por nuestros pecados, pero también a enseñarnos cómo ganarnos esa vida eterna. Y lo hacemos con una vida nueva, una vida despojada del pecado, despojada de todas aquellas actitudes que hay en nosotros y que no son agradables a Dios. Entonces, los que aceptamos este compromiso de ser discípulos del Señor, somos entonces bautizados. Y Jesús así lo determina, porque en el capítulo 28, versículo 19, en el versículo 19b, Jesús lo va a completar diciendo: y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordamos entonces que ese bautizo también es las aguas del Mar Rojo que cruzaron los israelitas cuando salen de la esclavitud, va a ser entonces una prefiguración del bautismo que ahora nosotros recibimos. Los israelitas debieron cruzar ese Mar Rojo para alcanzar la libertad. Nosotros debemos de ser bautizados también para poder vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Cada vez que un ser humano es bautizado, deja atrás el pecado y recibe el don de una vida nueva, una vida libre en Dios. Entonces, el apóstol San Pablo nos va a enseñar en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 4, que dice: por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de vivir una vida nueva, así como Cristo, que fue resucitado de entre los muertos. Entonces, la pregunta grande es: ¿qué novedad encontramos nosotros en este texto? ¿Qué novedad encuentran ustedes? Pues sí, ¿verdad? Nos llama a morir. Nos llama a ser sepultados junto con Cristo, compartir su muerte a fin de tener una vida nueva en Cristo. Otra pregunta: ¿por qué se dice que muere un ser humano cuando es bautizado? El sentido de muerte en el bautismo es la muerte del pecado, es morir al hombre viejo que nosotros hemos sido, ¿verdad? Unas personas con pecados, tal vez no graves, pero sí pecados veniales. Entonces, pero sobre todo es la ruptura del pecado original, aquel pecado que nosotros hemos recibido de nuestros padres en el momento de la concepción misma. Todos los seres humanos nacemos con pecado original y es necesario, por tanto, que ese pecado muera. ¿Y cómo va a morir? Con las aguas del bautismo. ¿Sentimos que el pecado nos va matando? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros podemos sentir cómo nosotros morimos
cuando nosotros tenemos una vida de pecado. Y no es una muerte física, sino una muerte espiritual. La persona que vive en pecado vive alejada de Dios. No tiene esperanza de una vida nueva o de una vida eterna. Entonces yo creo que nosotros sí podemos ver cómo el vivir lejos de Dios, a nosotros el pecado nos mata. Y si no, veámoslo nosotros hoy en día, ¿verdad? Como toda la situación que vivimos en medio de tanto pecado social nos lleva a nosotros a la muerte, y en este tiempo de pandemia en una manera literal. Como la corrupción de unos pocos está llevando a nuestro pueblo a perder muchos de sus miembros por el pecado de todos, de unos por corruptos y de los demás porque de alguna manera nos convertimos en cómplices al permitir, ¿verdad?, de que estas cuestiones sucedan. Bien, en el caso de los niños, ¿por qué es necesario? Es necesario que los niños pequeños sean bautizados. Pues miren, es necesario que los niños pequeños sean bautizados precisamente por ese pecado original. Muchas personas dicen, pero no, o sea, ¿para qué vamos a bautizar al niño? Hay que dejar que el niño crezca, que tenga conocimiento para que él pueda decidir. Remontémonos a la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y a toda esta temática que hemos traído de la liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud. Pregunto, ¿salieron solo los adultos y dejaron a los niños atrás? ¿Dejaron a los niños en Egipto? ¿Verdad que no? Los padres tomaron a sus hijos en brazos y los sacaron de la esclavitud del pueblo de Egipto. No les preguntaron, ¿quieren que los llevemos? ¿O quieren seguir viviendo esclavos? Nunca les preguntaron. Los tomaron en brazos y los sacaron. Ellos no tuvieron que tomar ninguna decisión, ¿verdad? No fueron consultados. Ellos simplemente fueron tomados por sus padres y sacados del pueblo de Egipto, donde sus padres y ellos vivían esclavos, porque ellos les esperaba también una vida de esclavitud. Ellos no tenían conciencia, los niños no tenían conciencia de todo lo que estaba sucediendo, como no tuvieron conciencia tampoco de la alianza que hizo Dios con sus padres en el Sinaí. Pero hay una cosa muy importante, ustedes hoy en día ven a un judío y ustedes se van a dar cuenta que ellos siguen celebrando esa alianza que sus padres en el antepasado, nuestros padres, hicieron esa alianza con Dios, y que en esa alianza, como ustedes habrán leído junto con los niños en el libro del Éxodo, también llevaba un mandato, por así decirlo, ¿verdad? Y es que esa experiencia de liberación tenía que ser transmitida de generación en generación y celebrada cada año, ¿verdad? Como lo que conocemos hoy, la fiesta de la Pascua. Bien, hoy en día los padres también, los padres cristianos, nosotros pedimos el bautismo para los niños pequeñitos. El verdadero cristiano católico no está esperando que su hijo crezca para preguntarle si quiere ser bautizado o no. Lo recomendable con el bautismo para los niños pequeños incluso es, y quizás esto ustedes nunca lo han escuchado, pero esto es así, y la iglesia lo recomienda, que de ser posible, cuando la mujer todavía está en estado de embarazo, reciba la catequesis prebautismal, junto con el padre del bebé y con los padrinos, se preparen antes del nacimiento del niño, para que ese niño, en cuanto nazca y lo más pronto posible, sea bautizado. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos traemos la mancha del pecado original, y es necesario que nosotros rompamos con ese pecado que traemos de nacimiento, y eso solamente se consigue a través del bautismo. Vean ustedes, nuestro Dios nos ha creado a nosotros en libertad porque nos ama. Por tanto, nuestro Dios es un Dios de amor, no es un Dios que te acosa, no es un Dios que te obliga. Dios no te puede quitar ese pecado original. Ese lo haces solamente a través del bautismo. O sea, lo hace Dios, porque cuando somos bautizados recibimos al Espíritu Santo. Pero tiene que haber de por medio la voluntad
del hombre, la voluntad de la persona. En este caso, de la persona que va a ser bautizada o de sus padres, en el caso de que el bautismo se le esté administrando a niños pequeños. Entonces, hoy en día, nosotros entregamos a nuestros niños a Jesucristo desde que son muy pequeños y los padres nos comprometemos a educarlos en esa fe de modo que los niños puedan vivir para Dios. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para bautizar? ¿Cuál es el requisito para bautizar a un niño pequeño? El primer requisito es que los padres y los padrinos tengan fe. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que van a contraer. Aunque el niño no tiene conciencia, sus padres y sus padrinos lo llevan a la pila bautismal bajo la condición de que ellos deberán educar a ese niño en la fe cristiana católica. Ese es el compromiso. Los padrinos no son para que le den un buen regalo al niño. Los padrinos no son para que en determinado momento, que si los padres faltan en esta vida, los padrinos terminen de criarlo. No, la responsabilidad del padrino es una responsabilidad de la educación de los niños en el aspecto espiritual, en un acompañamiento espiritual. Y no es que porque diga espiritual es que no lo va a ver, no lo va a frecuentar, no lo va a visitar. Por el contrario, el padrino, la madrina tienen que estar siempre al pendiente de su ahijado, que esté caminando en la fe, dar un buen testimonio para ellos, etcétera. Bien, el bautismo, por tanto, es considerado un regalo de Dios. Nosotros hemos sido bautizados en el agua y en el espíritu. Y es muy importante reflexionar en esto, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la pila bautismal solamente vemos el agua. No vemos más allá. Pero la verdad es que en el momento del bautismo, la persona que es bautizada recibe el Espíritu Santo de Dios. Lo recibe. Es difícil de explicar con palabras, pero el Espíritu Santo consagra a la persona que es bautizada como hijo de Dios y como miembro de una iglesia, que es nuestra iglesia católica. Hijo de Dios, ya que nosotros comenzamos a vivir una vida nueva, cumpliendo así con lo que dice San Juan en su primera carta. San Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 1, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Por el bautismo, nosotros dejamos de ser simples criaturas y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios por adopción, porque el único verdadero Hijo de Dios con su misma naturaleza es Jesucristo. Y por Cristo nosotros nos incorporamos como hijos de Dios adoptivos, ¿verdad? Nos convertimos en hermanos de Cristo. Bien, luego, miembros de un pueblo de Dios que es la iglesia, según nos va a enseñar a nosotros el apóstol San Pedro. San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, dice: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su admirable luz. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado su misericordia. Palabra de Dios. Entonces, escuchamos qué bello, qué bella inspiración de Dios para con estos hombres, para que nosotros conozcamos la verdad, para que nosotros conozcamos las maravillas que Dios hace en nosotros. El bautismo es un compromiso. El bautismo es un sacramento que no debe celebrarse a la ligera, porque esto es un compromiso. Así como Dios hizo una alianza con aquel pueblo de Israel, el bautismo es para nosotros también una alianza, un compromiso. Todos los que hemos sido bautizados estamos comprometidos, ya no podemos vivir de cualquier manera, esclavizados por vicios y por pecados, sino que tenemos que asumir esa vida nueva. ¿Qué forma de vida? Pues la forma de vida que Jesús nos vino a enseñar. Pertenecemos a una comunidad cristiana en unión con nuestros hermanos por la fe y tenemos que promover el amor, la justicia
y velar por el sagrado don de la libertad. Nos enseña San Pablo en su carta dirigida a Tito, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 6. Y ojo, porque esta es la lectura que tenemos que interiorizar con los niños. Escuchen lo que dice. En el bautismo nacimos a la vida, renovados por el Espíritu Santo. Por su gracia nos hizo justos por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Palabra de Dios. Entonces, hay que enseñarles estas cosas a los niños. Hay que valorar nosotros y enseñarles a ellos a valorar nuestra condición de hijos de Dios. Porque nosotros no somos cualquier hijo de vecino. Nosotros somos, por el bautismo, verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios, Padre, y miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, preparemos ahora la conversación con los niños. Y antes, pues, nosotros podemos reflexionar un poco, ya que ustedes hayan visto este tema a través de este video y que lo hayan compartido en el grupo. Y pensemos y reflexionemos bien, pero consideremos estos aspectos para entablar nuestra conversación con el niño. Y decirles que cuando ellos eran pequeños, ustedes como padres pidieron a la iglesia para ellos el bautismo. Porque ustedes de verdad tenían en ese momento y tenían en ese momento el deseo de hacer de ellos verdaderos hijos de Dios. Y que ahora ustedes están acompañándoles en este caminar. Aunque ellos en aquel momento no sabían nada, ustedes ahora les están acompañando para alimentar la fe que ellos se comprometieron a darles a ellos, a los niños, ¿verdad? Durante toda su vida. Y que en ese momento pues ellos no tenían conciencia, pero que ahora que lo saben, ellos también tienen que estar conscientes que son hijos de Dios y que forman parte de una iglesia porque son bautizados. Que Jesús quiere que todo el mundo crea en Él y que reciban el bautismo, que todo el mundo reciba el bautismo. Y que nosotros, cuando pedimos el bautismo para ellos, se comprometieron entonces a acompañarlos, y que ustedes están haciendo esa labor y que ahora mismo ustedes siguen acompañándolos a ellos para que ellos puedan tener una vida sacramental, ahora en miras al sacramento de la primera Eucaristía. Más adelante lo harán para confirmar esa fe que en el bautismo recibieron a través del sacramento de la confirmación. Bien, esto es el tema. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden llamarme, yo estaré siempre a su disposición, ¿verdad? Y bueno, pero ya sabemos que estos temas ustedes los van a tratar también en el grupo y que ahí pueden irse auxiliando los unos con los otros para interiorizar más en él, ¿verdad?